Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Hermanos, bueno, buenos días, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, que se puedan sentir en su casa. Esta es su casa, la casa que Dios escogió y que puedan sentirse bien y amados y recibidos de la mejor manera posible. Y hoy vamos a seguir con la serie de Oyendo la Voz de Dios. Y a mí me tocó hablar de cómo podemos afinar los oídos para escuchar a Dios. Entonces, esta mañana les voy a hablar un poco de esto. Antes bien, vamos a poner Proverbios 2, 1, 5. Vamos a ponerlo ahí. Y dice la palabra de Dios: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Hoy Dios quiere que prestes atención a lo que Él te va a decir y que estos mandatos que Él va a enviar los guardes en tu corazón. La que sigue dice: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Cuando Dios habla de afina tus oídos, el Señor está diciéndote perfecciona tus oídos, está diciéndote pula tus oídos para que puedas oír lo que el Espíritu Santo quiere hablarte, y quiere hablarte siempre, no hoy, siempre, de la sabiduría y del entendimiento que el Señor quiere que tengamos acerca de Él. Y dice: clama, búscala, clama, que eso sea algo que quieres tenerlo, la inteligencia, y pide el entendimiento. Porque el que pide se le dará, el que busca encuentra, dice el Señor. Búscalos porque si fueran plata, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Busca la sabiduría, busca el conocimiento, porque ese es un tesoro, es algo que no tiene valor en esta tierra, es un valor inalcanzable, es algo que el Señor quiere que usted lo tenga, es un regalo del cielo que no todos podrán tenerlo porque solo puede venir del Señor. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento, dice el Señor. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. El Señor nos va a dar esa sabiduría. Si se la pedimos, vendrá de Él. Y entonces, hermanos, cuando Dios dice: hijo mío, presta atención a lo que te estoy diciendo, el Señor te dice: estés atento, abre tus oídos, porque yo te voy a decir algo, y eso que te voy a decir es que Él quiere que conozcas su sabiduría, esa sabiduría que solo puede venir de Dios, esa sabiduría cuyo principio es el temor de Dios. Pero ese temor de Dios no es el temor o ese miedo que usted siente cuando se le aparece una cucaracha.
No es ese miedo de que te den un mal diagnóstico de enfermedad. No es ese miedo de que me van a dar una mala noticia. Ese no es el temor de Dios. El temor verdadero que Dios está hablando viene de la palabra yirá, que significa respeto, que significa reverencia. Y ese es el temor que Dios está buscando, que cada uno de nosotros tengamos ese respeto hacia Él, esa reverencia, porque Él es Dios. Que yo lo reconozca a Él, no a mí misma, que yo reconozca su sabiduría y no la mía. Es el que quiere darnos sabiduría. Dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que da en abundancia. Dios quiere que le pidamos. Es ese reconocimiento que le damos a Dios de vivir una vida reverente. ¿Y qué es una vida reverente? Es una vida de santidad. Es una vida de obediencia a nuestro Dios. Es una vida que nos lleva también a tener un entendimiento, como Él decía. Quiero que se concentren en el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento es ese conocimiento que adquirimos por estar en una vida íntima con Dios y que viene a través de la obediencia a Dios. Entonces, cuando tú vives una vida de intimidad, cuando tú vives una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios, una vida de la lectura de la palabra, ese conocimiento que Dios quiere que venga de Él, es conocerle a Dios, conocer a Dios, amarlo, buscarlo. Ese es el conocimiento que el Señor quiere. Y dice, concéntrense. No dejen que los afanes de este mundo, las cosas de este mundo nos distraigan, hermanos, porque si nosotros vivimos en distracciones, es poco probable que nunca llegues a escuchar la voz de Dios. Escucharás otras voces, escucharás las voces del mundo, escucharás las voces de Satanás que te dirán todo lo malo. Cuando usted oye voces muy continuas, cada rato en su oído, voces que le dicen, no te van a pagar esa plata, nadie te quiere, tu hijo se va a morir, no sirves para nada, tienes que ver cómo cambias, Dios no te ha perdonado, tú no eres hijo de Dios. Le voy a decir, esas voces no vienen de Dios. Esas voces que alteran tu manera de ser, tu conducta, que te da miedo, te da angustia, te da ansiedad. Esas voces no vienen de Dios. Esas voces vienen de Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir. Vino Satanás. Y esta mañana el Señor quiere que tú no escuches esas voces. Dice la palabra de Dios, dice en Hebreos, Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 8 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Oigan, Cristo Señor, Dios Emmanuel entre nosotros, Cristo mismo siendo el Dios, clamó, dice, hizo súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, y porque Él conocía a su Dios. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos venir a clamarle al Señor, a buscar al Señor? Si Él siendo Dios lo buscó para enseñarnos a nosotros que nuestro deber es ir a pedirle a Dios, es buscarlo, es clamarlo. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído? A causa porque Él obedecía al Señor. A causa porque Él caminaba en santidad. A causa porque Él quería agradar a Dios. No lo hacía por obligación, ni porque fuera a ser condenado, sino porque Él sabía quién era su Dios. Y aunque era hijo, aprendió obediencia
por lo que padeció. Aprendió obediencia, aprendió a estar sujeto, a no quejarse, hermanos, a hacer la voluntad del Padre. Porque esa es la gran voluntad del Padre, que usted conozca la sabiduría, que usted se concentre en ese entendimiento, en ese conocimiento, porque esa es la voluntad de Él, esa voluntad que es buena, esa voluntad que es perfecta, esa voluntad que es agradable a Dios. Y podemos obedecer a Dios porque tenemos a Cristo. Cristo está en nosotros. Dice que aún aprendió obediencia y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Cristo es nuestra fuente. Cristo sabe cuando nosotros estamos haciéndolo mal. Él está ahí para sanarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Tienes que venir a esa fuente. Cuando no encuentras la obediencia, tienes que asirte a Cristo y buscarlo y pedirle a Él que te saque de tus malos caminos. Porque Cristo quiere que camines en obediencia para glorificar al Señor. Y todos pecamos, hermanos. No hay ni uno de nosotros que no sea pecador, por cuanto todos pecamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos, y todos pecamos todos los días, pero para eso está Cristo, porque Él ya nos justificó en la cruz del Calvario, ya perdonó cada uno de nuestros pecados, su sacrificio fue sangre, y Cristo es el buen pastor esta mañana. Él es el buen pastor que ha venido aquí a decirte que Él te ama, que Él te conoce, porque Cristo dice: yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me oyen y me siguen. Tú sigues esta mañana al Señor. Oyes la voz de Dios. Es Cristo el buen pastor. Él es tu guía. Él es el que te cuida, porque el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Eres tú ese cual Dios ha derramado su sangre y te busca y quieres conocerle y quieres oír tu voz. Eso es lo que Dios anhela, que lo conozcamos, hermanos. Y la sabiduría viene por tener una vida de palabra, por tener una vida de oración, por tener una vida donde todo eso es prioridad para mi vida. No viene porque viene, viene porque hay algo que yo tengo que hacer para que esa sabiduría venga, y es buscarlo a Él, su palabra o su oración. Vivir en sabiduría es vivir en obediencia, y Dios aborrece la desobediencia, porque Él sabe que la desobediencia te aparta de Él. Y Él dice: el que no aborrece el mal, dice, no anda en mi temor. El que anda en temor aborrece el mal, pero el que no aborrece el mal no anda en el temor. Y también el Señor nos dice que no seamos sabios, que no nos creamos sabios ante el mundo. Dice, porque la sabiduría del mundo es nada para Dios, sino que el mundo piensa que nosotros somos unos necios. El mundo piensa que usted es un necio, que usted no tiene sabiduría, que usted es un tonto porque usted viene todos los domingos a adorar a Dios, que usted no sabe nada porque usted pasa alabando al Señor, que usted es necio porque usted pasa solo hablando de Cristo, que usted es necio porque usted predica la palabra a otros, que usted es necio o usted mujer es necia porque usted quiere sujetarse a su marido y honrarlo y reverenciarlo, que usted es necio por hacer esas cosas. Pero el mundo no sabe que la sabiduría de Dios no es humana, que la sabiduría
sabiduría de Dios es superior a que la sabiduría que los hombres tienen. El mundo no sabe que el Dios que servimos es el que nos dio esa sabiduría que el hombre no puede entender. Y Dios quiere que sepas que si tú lo buscas, tú tendrás la sabiduría que Él trae para ti. Dice, la sabiduría viene porque tengo comunión con Dios, lo conozco, lo amo y trato de agradarle. Y dice, la sabiduría viene cuando queremos andar en temor de Dios. ¿Quieres esta mañana conocer la sabiduría de Dios? ¿Quieres conocer esta mañana cosas que ojo no vio? Que corazón, cosas que no han subido a corazón de hombre, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, que son las cosas que Dios tiene para los que le aman. ¿Quieres conocer esta tarde al Dios vivo? Al Dios que hace milagros, al Dios que hace señales, al Dios que hace prodigios, al Dios que abrió los mares. ¿Quieres conocer esta mañana al Dios que te llamó y te formó en el vientre de tu madre y te puso un nombre y te dijo, mía eres tú, mío eres tú, que aunque pases por las aguas yo estaré contigo, que aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las dificultades yo estaré ahí para ti? ¿Quieres conocer a ese Dios? Porque ese es el Dios que tiene la eterna sabiduría y el eterno conocimiento, el cual Él quiere que hoy usted y yo lo tengamos esta mañana. Y Dios te está llamando. Yo les contaba en el otro culto que cuando yo conocí a Dios, hermanos, antes de conocer a Dios, yo no podía escuchar la voz de Dios, porque nadie que no tenga a Cristo puede escuchar la voz de Dios. Y yo no escuchaba la voz de Dios, pero sí escuchaba las voces del maligno, cómo me llamaban, cómo me torturaban, cómo me decía que no siguiera adelante, cómo me decía que mejor me muriera, cómo me decía que ya no aguanto más, cómo me decía que mi casa, mis hijos, mi esposo no me llenaban, cómo me decía que todo lo que yo hiciera no iba a servir. Yo venía de un contexto donde venía de una familia que era disfuncional, donde en mi vida tuve muchas heridas, mucho dolor, mucha amargura, mucha ira, mucha falta de perdón, mucho pecado, mucho rechazo, una vida, pero no aparentaba eso, pero por dentro sí estaba así. Y yo no podía escuchar la voz de Dios. El día que la escuché, llegó una amiga mía y me habló de Cristo. Y yo ese día escuché que ella me dijo eso, pero estaba con tanto pecado que no podía escuchar la voz de Dios. Y rechacé a mi Señor, rechacé ese llamado y me fui a mi casa. Y pasó el tiempo y empecé a oír una voz que me decía, busca a Dios. Busca a Dios. Y hoy yo sé que esa voz no venía de ningún hombre. Hoy yo entendí que esa voz venía de mi Dios, que ella oró por mí y que seguro mientras ella oraba el Señor empezaba a tratar en mí. Y esa voz me llevó a buscar a Dios. Nadie me llevó. En mi familia no había nadie que conociera al Señor. Nada más esa amiga que me había predicado aquel día. Y me fui sola a una iglesia, nadie me llevó. Cuando yo llegué ahí, un pastor joven, a los 23 años llegué yo ahí con 2 hijos y ya casada. Y un pastor joven predicó la palabra, y cuando él predicaba la palabra, yo decía, ¿quién es este hombre? ¿Quién le dijo que yo iba a venir a esa casa? ¿Quién le dijo mis necesidades? ¿Quién le dijo cómo yo me estaba sintiendo? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué me está hablando así? Y el enemigo me decía, sal de ahí, pero yo me quedaba. El Espíritu Santo no dejaba que me moviera. Y caí rendida a los pies de Cristo ese día. Pero sí supe que Dios iba a cambiar mi vida. Ese día yo supe porque oí que Dios me dijo, tu vida nunca más será igual. Y hermanos, eso sucedió.
Y así fue mi vida, nunca más será igual. Si he tomado una decisión, la mejor decisión de mi vida es haberle entregado mi vida a Cristo. Es caminar en sus caminos, es haberle conocido a Él, es amarlo a Él, es todo para mí. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si no lo tengo a Él, no tengo nada, hermanos. Así es la vida con Cristo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Así que Dios, esta mañana, si alguien te está hablando, Dios, tú viniste esta mañana aquí no porque un hombre te trajo, sino porque el buen pastor te trajo esta mañana. Porque Él te está hablando. Porque es Él, no es ningún hombre. Se llama Cristo, tu buen pastor que te trajo. Y Él te sanará, Él te restaurará, te hará nueva criatura. Las cosas viejas irán pasando en ti y todo será hecho nuevo. Gracias, papá, gracias, Señor. Y Dios dice esta mañana, si quieres conocerlo, tienes que venir a mi intimidad. Si quieres conocerlo, tienes que entregarle tu vida a Cristo. No hay otra manera. Tienes que tener una vida de intimidad. Tienes que tener una relación genuina y verdadera. No una relación que usted tendría con una persona que conoció por primera vez y nunca más lo volvió a ver. Si yo conozco a un hermano en la iglesia y me lo topo en la casa, en la calle, pero yo no lo conozco y él me dice que viene al Olivo, yo le digo, qué bonito, y hablaremos 5 minutos. Pero si yo a ese hermano lo invito todos los días o cada 15 días a mi casa a tomar café, a estar ahí conmigo, a hablar, y pasan tiempos de que conversamos y todos entramos en intimidad y Él empezará a contarme cosas que tal vez nadie sabe o cosas que Él estaba sintiendo. Esa es la misma relación que Dios quiere. Dios no quiere que lo busques de vez en cuando. Dios no quiere que lo busques cuando tenés la necesidad de pagar una deuda. Dios no quiere que lo busques porque ahora sí estoy enfermo o porque alguien se murió en mi casa. No lo tienes que buscar así, lo tienes que buscar porque lo amas, porque lo deseas, porque es el anhelo de tu vida y esa es la intimidad genuina y verdadera que Dios quiere que usted tenga. Porque Él quiere darle esa sabiduría, Él quiere darle ese conocimiento y quiere sobre todas las cosas afinar tus oídos. Esta mañana que Dios, gracias mamá. Perdón, que yo lloro mucho, hermanos. Mira cómo lloro. Lloro por todo. Hasta viendo fábulas lloro. Hasta las fábulas, imagínense. Gracias, Señor. Hermanos, tenga una vida de intimidad con Dios. Porque si no lo conoces, es poco probable que esa sabiduría, ese conocimiento, esa revelación de quién Él es pueda venir a tu vida. Si no vives en su presencia. Él dice, entra al cuarto secreto, abre la puerta y cierra la puerta y entra al lugar secreto, dice el Señor, y pídeme, porque cuando tú salgas de ahí, yo te recompensaré. Si no tienes cosas es porque no se las ha pedido a Dios. Porque el que pide se le dará, porque el que toca la puerta se le abrirá, porque el que le llama, Dios le contestará. Y Dios quiere que esa sea nuestra vida, que nos metamos en el refugio secreto donde Él está, para santificarnos. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, tienes que tener a Cristo como Señor y Salvador y vivir esa vida de relación que Él está esperándote que tú tengas con Él. Y entonces a lo largo de mi vida, para la gloria de Dios, porque es la gloria de Dios, el Señor me ha dado la oportunidad de oírlo. Y no estoy hablando que lo he oído audiblemente, porque audiblemente son muy pocas las veces que usted puede oír
a Dios audiblemente. Solo una vez oí la voz de audiblemente y la recuerdo muy bien, porque ese día yo estaba lavando los trastes en la cocina y había acostado a uno de mis bebés. Tengo 5 bebés, ¿verdad? Para que sepa. A uno de mis bebés. Y lo había acostado. Y yo era recién nacido. No tenía mucho. Y yo me había ido a lavar los trastes. Y cuando yo estaba ahí, oí una voz que me dijo, deja lo que estás haciendo y ve al cuarto. Pero me lo dijo así, deja. Y yo, fue tan audible que yo tiré lo que estaba y me fui. Y cuando llegué, él estaba envuelto con la cobija y ya estaba casi sin respiración. Pero ¿sabe qué? Dios conocía, yo no conocía mucho de Dios en ese momento. Ni sabía oírla porque ni sabía oír su voz. Pero hoy le digo a Dios gracias, porque Él tenía un plan y un propósito para ese hijo. Y porque el día de hoy Él le sirve y ama y adora a Dios y se consagró para el Señor. Pero el enemigo quiso quitármelo. Pero Dios sabía los planes que tenía para mí. Y los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien y no de mal. Y le digo todo esto porque si Dios quiere que usted oiga su voz, Dios quiere eso, que usted oiga la voz de Dios. Él lo quiere, pero es para darte ese plan que ya Él trazó para tu vida, para dirigirte, para guiarte, para instruirte en cómo llegar a hacer ese plan que Dios ya tiene para tu vida. Y que Dios te ama y por eso ha trazado tu destino y tu plan. Y por eso Él quiere que tú oigas su voz. El Señor quiere enseñarnos para que tengamos paz. En medio de este caminar con Él podamos tener paz y la certeza hacia dónde vamos y por qué las cosas nos suceden y para qué nos suceden. Porque Él dice, yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y pondré mis ojos en ti, dice el Señor. Porque Él quiere que tú escuches su palabra. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos tus planes, en todos tus pensamientos, porque Él va a enderezar lo que está torcido. Reconocer al Señor significa consideremos sus palabras. Reconocer al Señor es reconocer su poder. Reconocer al Señor es reconocer su dirección y seguir sus instrucciones, porque eso es lo que Dios quiere. Y Él solo lo puede hacer si afinas tus oídos y escuchamos lo que Jesús quiere decirnos. Jesús dijo en Marcos 4, 23, 24, dijo, Cristo también dijo, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Si alguien tiene el oído abierto para Dios, que oiga. Si tu oído hoy está cerrado, Dios quiere que oigas. Y les advirtió y les dijo, mirad lo que oís. No solo es importante oír, sino también es importante discernir de a dónde viene lo que escuchamos. Lo que tú trazas hoy como tu destino, lo escuchas del Facebook. Lo que tú hoy trazas como tu destino, lo escuchas de las redes, lo escuchas de la televisión, lo escuchas de todo lo que te está afanando y no te deja ir al lugar secreto, o lo escuchas con la palabra de Dios, o lo escuchas cuando un pastor predica, o lo escuchas cuando un hermano te habla, o lo escuchas del mundo. ¿Qué estás construyendo? ¿Cuál es el plan que tienes? ¿El plan de Dios o el plan del mundo? Porque también el Señor dijo,
dijo en otra ocasión, oídme todos y entended, pues esta es la meta que Dios quiere, que lo entendamos a Él, que lo comprendamos sus palabras, lo que Él nos quiere decir. Y de qué manera nos puede hablar Dios hoy. Porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas, pero hoy Él usa su palabra. La palabra que está en la Biblia, que es eficaz, que no tiene errores, que no falla, porque la Biblia es inspirado por Dios, no por ningún hombre, y es el libro más leído de todos los tiempos, aunque solo lo cojan para ver cómo lo desbaratan, aunque solo lo cojan para burlarse de él, o lo cojan los grandes conocedores de todos los intelectuales para saber qué tiene y conocer la historia, pero no saben que el libro de la Biblia es el poder de Dios. No lo entienden porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de ti y va a apartar tu alma y va a apartar tu corazón, y el Señor va a discernir tus pensamientos. Dice que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos, discierne lo que pensamos y discierne las intenciones del corazón. Más confrontación no puede traer Dios, más hablarnos no puede. Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre, Él sabe tus pensamientos, Él sabe lo que te causa dolor, Él sabe tu herida, Él sabe lo que estás sufriendo, Él sabe cuando estás pecando. Él lo sabe todo, hermanos, pero hay que ir a la palabra. Cuando oramos hay que orar con la palabra. Esa es la mejor manera de discernir. Eso es lo que yo empecé a hacer cuando llegué a los caminos de Dios. No sabía orar. No sabía lo que me estaban diciendo, y yo oraba con la palabra, oraba los salmos, porque un día oí en Faro de Caribe que dijeron: los grandes hombres de Dios son hombres de oración. Y yo dije: Señor, yo te quiero servir. Señor, yo te quiero servir, porque estaba agradecida de todo lo que Él me había hecho en mi vida. No sabía cómo pagarle, no sabía qué hacer para decirle mayormente gracias. Y yo le dije: úsame, Señor, envíame a mí, Señor, envíame. Si tú quieres, envíame. Hermanos, si ustedes creen, yo jamás me imaginé dónde Dios me iba a enviar, porque mis planes, mis pensamientos no eran de Dios. Yo no lo conocía bien, pero hoy entiendo cómo Dios ha hecho que todo lo que Él quería se cumpliera, aun cuando a veces yo no quería hacerlo. Y les voy a contar ahora un testimonio. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que tienen que orar con la palabra, porque la palabra es la única que no vuelve vacía, dice la palabra de Dios, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Cada vez que tú tengas una necesidad, ve a la palabra, léela, escúchala, porque si abres la Biblia y lees un salmo, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Y a mí, de testimonio de mi vida de oración, intimidad con Dios, yo he aprendido Dios me ha enseñado, eso es un trato de Dios conmigo, pero tal vez le puede pasar a usted. Cuando yo llego a orar, hermanos, no hay que ir con una lista de cosas. Ahora les voy a hablar de la oración, pero yo me hinco, y cuando yo me hinco primero no hablo. Y espero que me limpio, y después de que me limpio, ¿verdad? Porque todos venimos con pecados, todos los días pecamos. Y dejo un tiempo y me callo y espero oír lo que Dios quiere, por lo que Dios quiere que ore. Y si traigo una petición, la pongo en el altar. Y cuando ya termino, yo le digo: Señor, ¿tienes algo que decirme? ¿O me quieres decir algo a mí?
Tal vez porque lloré mucho por algo que quería que Dios me limpiara o me sanara o lo que sea. Y yo oigo tal vez tres palabras nada más. Y oigo tal vez, te sanaré. Y entonces yo voy y busco un versículo que diga, te sanaré. Y cuando yo busco busco algo, y cuando abro, era exactamente la palabra que yo necesitaba oír. Más claro, Dios no me la podía haber dicho. Pero eso es porque yo sí me gusta oír la palabra de Dios, me gusta y le pido a Dios que me hable. Pero cuando tú oras, igual la palabra se va a revelar. Así que tienes que orar con la palabra de Dios. La oración es poder, hermanos, es poder. Y tú no puedes venir con listas a la palabra de Dios, porque estarías cambiando los planes de Dios, porque los pensamientos de Dios son diferentes. Tienes que venir con lo que el Espíritu Santo te diga en ese momento. Tal vez pensabas que tu prioridad era el dinero y que tenía que pagar una deuda y que voy a venir eso. Pero tal vez Dios te quería poner a orar por un hermano que estaba enfermo, por una persona que realmente tenía una verdadera necesidad. Entonces tú tienes que venir a escuchar lo que Dios quiere que oiga. Y cuando usted viene, está bien adorar un rato, pero no puedes quedarte en el holgorio, hermanos, porque Dios no se manifiesta de esa manera. Cuando Dios se le manifestó a Elías, cuando se manifestó en el viento, ahí no estaba el Señor. En el terremoto tampoco estaba el Señor. En el fuego tampoco estaba el Señor. ¿Cuándo pudo el Señor hablarle a Elías? En el silbo apacible. Cuando usted está en quietud, cuando usted está en esa paz, en esa tranquilidad, es cuando el Señor te va a hablar. Amén. Así que Dios quiere que busquemos eso. También puede el Señor hablarnos por circunstancias. Pero esas circunstancias tenemos que recordar lo más importante, que esas circunstancias vienen a mi vida porque Dios las permite para que yo pueda escuchar la voz de Dios en mi corazón, en mi espíritu. Y no que oigamos la voz de lo que estoy sintiendo, del alma. No, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Si vas a caminar en las circunstancias con lo que tú crees, con lo que tú sabes, con lo que tú sientes, nunca vas a poder escuchar la voz de Dios, porque el Señor no permitirá eso. Él usa las dificultades y los sufrimientos para llamarnos la atención, para enseñarnos. Esa es la manera de Él para hablarnos. Cuando tenemos débiles nuestros oídos o cuando estamos pasando una época difícil y tenemos los oídos aún afinados, esa es la manera de Él. Él necesita que le pongamos atención y por eso nos pasa por la prueba. Pero entonces usted no tiene que venir a decirle a Dios por qué. Usted tiene que venir a decirle a Dios, ¿para qué, Señor? ¿Por qué me estás pasando aquí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué quieres quitar de mí? Ese orgullo. Entonces estoy pasando por esta prueba. ¿Quieres quitar de mí ese afán? Entonces estoy pasando por esa prueba. A veces los hermanos vienen y hermana, ore porque me echaron del negocio, del trabajo y no tengo dinero. Y entonces yo le digo, dígale a Dios que por qué. Porque tal vez Dios te va a decir, yo te quité ese trabajo porque no has sido fiel con los diezmos, porque tú no eres una persona íntegra, porque has mentido, porque has robado a alguien, porque no le has pagado la deuda a aquel. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Entonces Dios dice, cambia, hijo, te tengo aquí formándote, cambia, pide perdón, cambia tus actitudes y yo te bendeciré. Así es Dios.
Él nos hablará. Así que abra sus oídos. ¿Qué prueba estás pasando? ¿Qué circunstancia difícil estás pasando? A veces estamos enfermos y no siempre es así, pero mucha enfermedad viene por causa del pecado. A veces estamos pasando dificultades en el trabajo. ¿Por qué será? Porque tal vez te afanaste y quieres estar ahí solo trabajando y se te olvidó orar. Y ya no vas a la palabra, ya no vas a los estudios en las casas. ¿Por qué? Porque estás afanado. Y Dios te quita esas cosas para llevarte al lugar donde Él te quiere tener. A veces Dios también nos va a hablar por medio de otras personas. Y esas personas van a traer una afirmación, una confirmación, una amonestación y una advertencia. Pero siempre, hermanos, cuando estas personas nos hablen, tienes que discernir que lo que la palabra de Dios, lo que esta persona te está diciendo está en la palabra de Dios. O si esta persona de qué fuente es. Porque si es una fuente de una persona que vive en pecado, aunque esté en la iglesia, no es una buena fuente. Tiene que venir de una persona que sea madura en el Señor. ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios? Cuando Dios quiere que identifiquemos esta voz, hermanos. Hay muchas veces que Dios nos va a hablar. Perdón, se me perdió esto. Ok. O hay una manera que Dios va a captar nuestra atención. Y esa manera es produciendo cuando usted se ha desviado del plan de Dios, cuando usted se ha desviado de lo que Dios tenía planeado para usted, el Señor va a empezar a inquietarte. Y vas a empezar a sentir que esto que estoy haciendo no me da paz. Voy a estar inquieto, voy a estar ansioso. Esa es una manera donde Dios te está diciendo que tal vez no te está diciendo que tal vez, te está diciendo que ese plan, que ese camino por el cual vas, que eso que estás haciendo no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios lo que va a hacer es que si tú vas y oras, Él probablemente y realmente te va a cambiar el camino. Donde ibas, no eran los caminos de Dios y Dios te llevará por otra vereda. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Cuando usted tiene eso, que no está dudoso, hable con el Señor, busque la palabra. ¿Por qué la gente no escucha a Dios? Porque no creemos en el Señor. Porque no queremos estar atentos a escucharlo, por eso no escuchamos al Dios. ¿Por qué otras personas no escuchan a Dios? No escuchan a Dios porque no lo buscan a diario, porque tampoco tienen una intimidad con Él. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque sentimos temor, me da miedo, no sé, que Dios me diga algo que yo no quiera dejar. O que Dios me diga algo que yo no quiera dejar de hacerlo. O que Dios me quite una persona. Entonces no lo buscamos por temor. Tampoco escuchamos la voz de Dios porque nos falta confianza, hermanos. Confianza en creer que el plan de Dios es bueno para nuestra vida. También no escuchamos porque tal vez estamos enojados y nos culpamos de lo malo. Culpamos a Dios por todo lo malo que haya en nuestra vida y que haya pasado, y no escuchamos porque tenemos un espíritu rebelde, simplemente porque estamos practicando un pecado y porque no deseamos, estamos siendo seducidos. Una persona que practica pecado no va a escuchar la voz de Dios porque tiene vendas en sus ojos, porque Satanás pone una venda para que usted no vea, pone vendas para que usted no oiga la palabra, lo duerme. Y hoy le digo al Señor, a los que están dormidos, despiértate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios va a caer sobre ti. Despiértate, despiértate tú que duermes, dice el Señor. Levántate de ese letargo, de esa apatía, de ese adormecimiento espiritual en el cual Satanás te ha metido.
Porque si no oyes la voz vas a tener consecuencias. No vas a disfrutar del plan, del propósito que Dios tenía para la vida. Vas a escuchar las voces de Satanás, vas a escuchar sus mentiras, sus engaños, y tomarás malas decisiones y te perderás las bendiciones. Puedes subir el de alabanza, el de la guitarra. Y perderás las bendiciones, hermanos, que Dios ha planeado para ti, porque Dios te quiere bendecir. Y esta mañana voy a orar un momento. Y otra cosa, cuando no oímos la voz de Dios, lo más triste de todo, hermanos, es que no solo tal vez yo me desviaré del camino y perderé las bendiciones de Dios, sino que yo también voy a hacer que las personas que están a mi alrededor pueda hacer que pierdan también la bendición de Dios, porque modelé mal, porque no le enseñé los principios de Dios a mis hijos, a mi casa, a las personas que me rodeaban, porque no fui una persona que caminó en la rectitud de Dios, porque nunca quiso oír la voz de Dios. Cuando Dios te dijo que cambiaras, que fueras otra persona, que fueras transformado. Padre, gracias esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Padre, hoy te pido, Señor, como dice tu palabra, hijos míos, reciban mis palabras y mis mandamientos, como dice el Señor. Guárdalos dentro de tu corazón. Estén atentos a tu oído. La sabiduría inclina el corazón a la prudencia. Porque si clamares esta mañana, si buscares a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con todas las mentes, y buscares la inteligencia de Él, y buscares el conocimiento de Él, y buscares la sabiduría que Él te da, vendrá a ti la prudencia, y el Señor te hablará. Y si como la plata la buscares como algo que es valioso, el Señor te dará tesoros. Dice, entonces entenderás, dice el Señor, el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová te dará la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y Él proveerá sana sabiduría a los rectos, y el escudo a los que caminan rectamente, y los guardará en todas las veredas del juicio, y preservará el camino de los santos. Y entonces, dice el Señor, entenderás justicia, juicio y equidad, y todo camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Padre, gracias. Gracias porque esta mañana tu sabiduría, que no es humana, tu sabiduría que es superior a cualquier conocimiento del hombre, hoy pueda guardarnos en Cristo Jesús. Señor, háblanos. Quita toda venda que esté en nuestros corazones. Quita toda mentira que Satanás haya puesto en mi vida, Señor. Que deje de oír ya lo que el mundo me dice, y a Satanás y sus mentiras, y que hoy pueda llegar a escuchar la voz de Dios. Afina mis oídos, Señor. Perfecciona mis oídos para escucharte en todo tiempo, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor. Cúbrenos con tu sangre. Que ninguna arma sea forjada contra tu pueblo. Ninguna arma vendrá contra tu pueblo. Y hay de aquel que contra tu pueblo viniere, porque delante de ti caerá, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo.